¿Cómo están, estimados estudiantes? Acá nuevamente. Espero que estén bien, espero que estén en casa. Vamos a empezar con la experiencia número 8, en la cual ya todos sabemos que estamos en la metodología Design Thinking, ¿no? Vamos a continuar con la metodología Design Thinking, en la cual es elaborar prototipos, ¿no? Ojo que al final siempre vamos a exponer nuestro prototipo, ¿no? Ahora sí vamos a trabajar con fuerza, con ganas. Ya hemos reflexionado, ya hemos venido de una pequeña vacación, entonces nosotros vamos a continuar trabajando con esa misma fuerza de siempre, ¿no? Con esas mismas ganas, ¿no? Que siempre lo ponemos, vamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la primera sección, en la cual vamos a redactar el desafío. Empatizamos para elaborar utensilio biodegradable, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es ver de qué manera vamos a buscar otra alternativa de solución para ver cómo podemos realizar prototipos que no alteren el ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos venido de lo que es una situación, ¿no? Una situación en la cual vemos que hay mucho consumo de plásticos, usamos mucho plástico, se botan los plásticos, entonces todo esos plásticos no se degrada de la noche a la mañana, ¿no? Sino que tarda años en degradarse, ¿no? En la cual es un peligro para el ecosistema, es un peligro para la flora, la fauna, ¿no? Para las especies marinas, ¿no? Para las especies terrestres, ¿no? Los animales. Entonces, nosotros siempre debemos buscar una alternativa, ¿no? Para poder mejorar, para poder vivir bien, ¿no? Para poder dejar bien a nuestras futuras generaciones, ¿no? Nosotros ya sabemos que los plásticos nos hacen mucho daño, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros siempre recalentamos nuestros alimentos en el microondas en un tupper de plástico, eso se va a recalentar. Entonces allí va a botar sustancia en la cual se va a combinar con los alimentos y va a ser muy perjudicial, ¿no? En la cual no puede salir quistes, ¿no? Puede afectar nuestro sistema nervioso, ¿no? Entonces nosotros siempre debemos tener presente eso, ¿no? Entonces nosotros vamos a redactar el desafío, vamos a hacer nuestra agenda para entrevistar y vamos a aplicar la guía de entrevista, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta clase? Vamos a redactar el desafío orientado a crear prototipos, ¿no? Que promuevan el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en esta experiencia número 8, ¿no? En la cual estamos iniciando, ¿no? Pero, primero, nosotros ya sabemos que siempre debemos partir de una situación, ¿no? Cuando hablamos de una situación, vamos a preguntarnos siempre, ¿no? ¿De qué tema vamos a partir? ¿Cuál es el tema en el cual nosotros vamos a poder hacer nuestro reto y luego nuestro desafío y de ahí ya empezar a hacer las fases de esta metodología de Design Thinking, ¿no? Entonces, siempre es necesario investigar, siempre es necesario saber qué tema vamos a agarrar, ¿no? Y en este caso, nosotros ya sabemos el tema, nosotros ya sabemos de qué situación partimos, ¿no? Y decimos que partimos de una situación en la cual se está generando mucha contaminación porque hay mucho plástico, ¿no? En nuestro medio ambiente, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en las playas, hay botellas de gaseosa, hay envases descartables, ¿no? Hay bolsas, ¿no? Entonces todo eso daña al ecosistema, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos todo eso, nosotros ya estamos partiendo, ¿no? De una situación, ¿no? Estamos partiendo. Entonces allí vamos a plantear el reto, ¿no? Cuando planteamos el reto, nosotros ya se supone que ya hemos investigado y estamos planteando el reto, ¿no? Para luego ya, después, elaborar lo que es el desafío, ¿no? Entonces, como ya hemos conocido la situación que hemos partido, decimos que planteamos el reto, ¿no? Y acá está el reto, ¿no? Dice, ¿cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables innovadores para no utilizar utensilios de plástico? Entonces ya está planteado lo que es el reto, ¿no? Entonces nosotros ya hemos planteado el reto, ¿por qué? Porque ya conocemos la situación, ya conocemos el tema, ¿no? En la cual de ahí vamos a partir, ¿no? Nosotros ya conocemos el tema, ¿ya? Nosotros no podemos primero hacer el desafío sin antes haber conocido cuál es la situación, ¿no? Entonces nosotros siempre es necesario seguir los pasos, siempre es necesario tener presente que todos los pasos que se da, al final va a salir un buen prototipo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos yendo fase por fase, ¿no? Sin saltearlo, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ya nosotros conocemos lo que es el reto, ¿no?
¿Cómo podríamos elaborar utensilios biodegradables innovadores para no utilizar utensilios de plástico, ¿no? Entonces, eso es el reto, ¿no? Ahora, nosotros siempre debemos tener presente de que cuando planteamos el reto, ya allí viene lo que es el desafío, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de desafío, debemos siempre cumplir ciertos requisitos, debemos cumplir ciertos criterios, ¿no? Y uno de los criterios en los cuales nosotros siempre debemos tener presente para que se haga el desafío es que surja un abanico de soluciones, ¿no? Cuando hablamos de que surja un abanico de soluciones, nos estamos refiriendo a que ese desafío que vamos a realizar tiene que tener varias soluciones, que sea alcanzable, ¿no? Que sea una solución o que sea un desafío en la cual brinde varias soluciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en la fase ideal vamos a adquirir varias soluciones para este desafío, ¿no? Entonces debemos tener siempre presente este criterio, ¿no? Otro criterio, beneficiar a un grupo de personas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que nuestro desafío tiene que beneficiar a un grupo de personas, ¿no? De repente voy a crear un producto innovador, ¿no? Para que no se utilice tal vez plástico, voy a utilizar otra alternativa, otro insumo, ¿no? En este caso, ¿qué sería? De repente sería madera, ¿no? ¿Y para qué segmento voy a hacer? Tal vez voy a hacer un segmento para los que trabajan en la cocina, ¿no? Pueden hacer cucharones, ¿no? Cucharones de palo, cucharones de madera, portas cucharones, ¿no? O portas cubiertos de madera. Entonces, todo eso es un segmento de clientes. ¿Cuál es el segmento? ¿A quiénes va dirigido, no? En este caso va dirigido a las personas que están en la cocina, ¿no? Cocinando, ¿no? Los chefs, ¿no? Los cocineros. Entonces, va dirigido para esa persona, ¿no? Y de repente se me ocurre hacer unos bolsos biodegradables. ¿Y para quién va dirigido? De repente va dirigido por un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, personas mayores, ¿no? Que utilizan bolsos, ¿no? O personas menores. Entonces, acá nosotros debemos siempre beneficiar a un grupo de personas, ¿no? Que nuestro producto sea siempre innovador, ¿no? Luego, decimos que tiene que ser retador y alcanzable, ¿no? O sea, que tiene que alcanzar una solución, tiene que alcanzar una innovación, tiene que ser algo nuevo, algo novedoso, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro producto al final sea vendible, ¿no? Muy bien. Luego, una vez que ya nosotros vemos estos criterios, ya podemos pensar y hacer lo que es el desafío, ¿no? Entonces, acá hay un ejemplo de un desafío. Dice, ¿cómo podríamos elaborar utensilios naturales para reducir el uso de utensilios de plástico y evitar enfermedades en la familia de mi comunidad? Entonces, acá ya estoy planteando lo que es mi desafío, ¿no? Ahora, una vez que yo he planteado este desafío, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pasarlo por una lista de cotejos, ¿no? ¿Para qué? Para ver si es que mi desafío es prototipable o no, para ver si mi desafío se puede empatizar o no. Entonces vamos nosotros a ver en esta lista de cotejos lo que corresponde, ¿no? Dice, muy bien, ahora ya tú tienes tu desafío, ahora debes someterlo a la siguiente lista de cotejos. Entonces, acá vamos a someterlo, ¿no? Acá, y ojo que lo hemos traído lo que es el desafío, ¿no? Entonces dice así, ¿cómo podríamos elaborar utensilios de materiales naturales para reducir el uso de utensilios de plástico y evitar enfermedades en la familia de mi comunidad? ¿Cómo podría? Entonces acá hay indicadores en los cuales se tiene que cumplir, ¿no? Por ejemplo, uno dice, ¿mi desafío permite un abanico de soluciones? Claro que sí, ¿no? Si permite un abanico de soluciones, entonces yo lo voy a marcar. Voy a poner, en este caso voy a poner sí, ¿no? ¿Por qué? Porque sí permite un abanico de soluciones, ¿no? Voy a tener utensilios naturales, dice ahí, ¿no? Puede ser de madera, puede ser de otros insumos de paja, ¿no? Para crear insumos, ¿no? Que beneficien a la familia, ¿no? Y así evitar enfermedades, ¿no? Porque ya, como hemos dicho, en la situación que los plásticos causan enfermedades, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, los quistes ováricos. Otro puede ser el sistema respiratorio, puede ser el sistema nervioso. Entonces, todo eso nosotros debemos evitar, ¿no? Entonces, acá está cumpliendo lo que es el primer indicador, ¿no? Que sí es posible, ¿no? Una soluciones, ¿no? Ahora, continuamos. Dice, mi desafío beneficiará, ojo, mi desafío beneficiará a un grupo de personas, ojo, estamos hablando acá de el segmento, ¿no? ¿Va a beneficiar? Claro que sí, ¿no? Sí, sí beneficia, ¿por qué? Porque va a ir un grupo de personas, ¿no? Tal vez, como le dije, tal vez voy a dedicarme a hacer cucharones de palo, de madera. ¿Y a quiénes va a ser beneficiado? A un segmento. ¿Cuál es el segmento? Los que trabajan en la cocina,
Muy bien, entonces ya estoy beneficiando a un grupo de personas, ¿no? Muy bien. Ahora luego dice, tu desafío es alcanzable y retador. Claro, ¿no? Es alcanzable y retador. ¿Por qué? Porque alcanza a las personas para que las personas vean mi desafío y puedan pensar que eso es una solución para ellos, ¿no? Para resolver un problema, ¿no? Entonces, sí es alcanzable, sí es retador, ¿no? Entonces, marcamos siempre que sí, ¿no? Muy bien, entonces estamos marcando que sí, ¿no? Luego dice, ojo que hay que tener presente siempre esto. Luego dice, mi desafío está redactado en forma de pregunta. ¿Cómo podríamos? Claro que sí, ya sabemos nosotros que cuando hablamos de cómo podríamos, invita a trabajar en equipo, ¿no? ¿Invita a qué? A que nuestro trabajo siempre esté relacionado con los demás, ¿no? Entonces, sí está bien este indicador. ¿Por qué? Porque sí estamos cumpliendo con lo que corresponde a redactar con la pregunta ¿cómo podríamos?, ¿no? Entonces, eso quiere decir que sí cumple todos estos criterios, ¿no? Sí cumple. ¿Y por qué cumple? Porque ya nosotros vemos que estamos haciendo que es para un segmento que tiene soluciones y que empieza con la pregunta ¿cómo podríamos?, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Ahora, decimos acá, ¿y por qué responde así? ¿No? Cuando dice permite un abanico de soluciones, ¿por qué responde así? Porque este indicador o mi desafío sí alcanza o sí tiene solución, sí tiene varias soluciones, ¿no? Entonces, por eso he respondido así, ¿no? Ahora dice, ¿mi desafío beneficiará al grupo de personas? Claro, sí beneficia a un grupo de personas, ¿no? En este caso, lo que le expliqué, ¿no? A los chefs, ¿no? Mi desafío es alcanzar de todo, claro, es innovador, ¿no? Entonces, por eso respondí así, ¿no? Y luego dice, mi desafío está redactado en forma de pregunta, ¿cómo podríamos? Claro, ¿no? Sí está redactado como podríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque invita a que se trabaje en equipo, ¿no? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo de cómo pasar nuestro desafío a la lista de cotejo, ¿no? Muy bien, entonces esto es lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, como actividad número 1, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a redactar nuestro desafío orientado a qué? A elaborar utensilios de cocina biodegradables y evaluar tu desafío en la lista de cotejo, ¿no? Entonces vamos a trabajar en esta actividad número 1, ¿no? Muy bien. Luego nosotros pasamos siempre a lo que es la primera fase de esta metodología de Design Thinking. ¿Y cuál es la primera fase? La fase es empatizar. Allí nosotros ya sabemos siempre que empatizar es ponerse en lugar de los demás, ¿no? Saber qué necesidades requiere nuestro supuesto usuario, de qué adolece. En este caso, como ya hemos visto la situación, adolece de qué? De que hay mucha contaminación, ¿no? Y de repente los plásticos que usan nuestro supuesto usuario le causan enfermedades, ¿no? Como ya le dije, ¿no? Quistes ováricos, o de repente el sistema nervioso, el sistema respiratorio, de repente le da asma, ¿no? Entonces, allí hay un problema, en lo cual uno como emprendedor siempre tiene que dar una solución a nuestros supuestos usuarios, ¿no? Entonces, en este caso nosotros siempre vamos a utilizar técnicas, ¿no? Técnicas para entrevistarnos. Ahí nosotros podemos sacar de nuestros supuestos usuarios sus necesidades, ¿no? En las cuales ellos están pasando, ¿no? Y estas respuestas que nos va a dar el supuesto usuario no va a servir como insumo, ojo, hay que tener presente siempre eso, ¿eh? No va a servir como insumo ¿para qué? Para la siguiente fase. En la siguiente fase nosotros ahí vamos a definir el problema, ¿no? Entonces acá, en esta fase de empatizar, vamos a recoger información de nuestro supuesto usuario. Vamos a recoger qué cosas nos dicen, cómo nos dice, cuál es su expresión que nos dice, triste, alegre, de qué manera, ¿no? De repente nos dice de una manera en la cual necesita algo innovador, nos está pidiendo auxilio. Entonces nosotros allí como emprendedor debemos ver todas esas actitudes de nuestro supuesto usuario para poder resolverlo, ¿no? Entonces estamos en la fase de empatizar, ¿no? Pero siempre nosotros debemos preparar nuestra entrevista. Siempre debemos preparar, ¿no? Como ya nosotros ya sabemos de qué situación partimos, o sea que ya tenemos el tema, nosotros vamos a trabajar de acuerdo a ese tema, ¿no? Vamos a realizar nuestro cuestionario de acuerdo al tema de la situación que hemos elegido, ¿no? De acuerdo a eso vamos a trabajar. Nosotros no podemos hacer un cuestionario en el cual no sea del desafío que estamos haciendo. Ojo, hay que tener presente siempre eso, ¿no? Y siempre se necesita hacer cuestionario con preguntas abiertas. Siempre. Ojo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hablamos y decimos que es con preguntas abiertas, es que los supuestos usuarios siempre nos van a indicar
nos van a dar su manera de cómo ellos piensan, nos van a indicar de qué manera nos dan una respuesta, y puede ser extenso, ¿no? Pero si nosotros le preguntamos para que nos diga sí o no, ahí no vamos a conseguir nada. Solamente vamos a conseguir sí o no. Ojo que hay que tener presente de que solamente se pregunta la pregunta de entrada para que nos diga sí o no. En este caso, acá vamos a poner un ejemplo, ¿no? Decimos, ¿no? Hay que prestar siempre atención para ver esto y continuar, ¿no? En este caso dice, ejemplo de redacción de pregunta. Dice, la siguiente pregunta se contesta con un sí o no. Es una pregunta que nos permite obtener información. O sea que solamente, ojo, solamente para empezar, ¿cómo se llama pregunta de entrada? Para empezar, nosotros debemos preguntar para que ellos nos digan un sí o un no, ¿no? En este caso dice, ¿te gustaría saber mi propuesta para evitar usar bolsas de plástico? Y ahí puede ser sí o no, ¿ya? Entonces acá marcamos, ¿no? Acá puede ser sí o puede ser no. Ahora, si es sí, es porque el supuesto usuario sí requiere de nuestras preguntas, se requiere. Pero si dice no, entonces eso quiere decir que no desea que lo entrevisten. Ojo, hay que tener presente siempre eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos esto, es una pregunta de entrada. Luego, una vez que ya hemos hecho esto, ya viene lo siguiente. Ojo, hay que tener presente siempre eso. ¿Qué cosa viene? Ya vienen las preguntas abiertas, ¿no? Cuando hablamos de preguntas abiertas, ya siempre nos estamos refiriendo a que las preguntas abiertas corresponde a que ellos nos van a dar una respuesta extensa, ¿no? Nos van a dar un comentario, nos va a decir qué cosa le parece, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a anotar, ¿no? En este caso, acá hay un ejemplo, dice, ¿no? Preguntas abiertas, dice, ¿de qué materiales son sus utensilios de cocina? Entonces ahí ya nos va a responder, no, nuestro material es de plástico o de plástico duro. Entonces ahí está diciendo respuesta, ¿no? Ahí no está diciendo sí o no, está diciendo respuesta ya, ¿no? Entonces es necesario siempre conocer esto, ¿no? Es necesario preparar nuestro cuestionario para poder hacer estas preguntas, ¿no? Ojo que hay que tener presente siempre que antes de entrevistar debemos hacer nuestra agenda. ¿A quiénes vamos a entrevistar? ¿A qué hora vamos a entrevistar? ¿Por qué medio vamos a entrevistar? En este caso, como estamos en pandemia, no podemos reunirnos, no podemos ir y juntarnos, no. Ahí nosotros podemos utilizar ya lo que corresponde a las redes sociales, ¿no? O las plataformas, en este caso Meet, Zoom, ¿no? Entonces ahí de esta manera podemos comunicarnos, ¿no? Podemos enviarle unas preguntas en WhatsApp y preguntarle a qué hora necesita o qué hora puede para que nos dé la información, ¿no? Nosotros tenemos que siempre hacer primero nuestra agenda para poder entrevistar, ¿no? Hay que tener presente siempre eso, ¿no? Muy bien. Acá vamos a poner un ejemplo de cómo vamos o estamos elaborando lo que es una agenda para entrevistar, ¿no? En este caso, acá ponemos lo que es nombre y apellido, fecha y hora de entrevista, lugar o medio de la entrevista, ¿no? La edad y el correo, ¿no? De la entrevista. Profesor, ¿pero por qué tanto? Ojo, hay que tener presente esto, de que se hace esta agenda. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a necesitar al final. En la fase de evaluar, nosotros lo vamos a necesitar. Entonces ahí tenemos lo que es su teléfono, tenemos lo que es su correo. ¿Por qué? Porque una vez que ya nosotros hacemos el prototipo, vamos a enviarlo a los mismos supuestos usuarios que hemos entrevistado, lo vamos a enviar, nuestro prototipo. ¿Para qué? Para que ellos los vean y nos den indicaciones, ¿no? Como ya nos ha dado respuesta en esta fase de empatizar, al final vamos a hacer el prototipo y ellos nos van a dar indicaciones de cómo deberíamos mejorar o cómo les va a gustar a ellos, ¿no? Entonces es necesario siempre esta agenda, ¿no? Entonces acá colocamos, ¿no? Primer participante, segundo participante, tercer participante, ¿ya? Y cada uno tiene su fecha. Ojo, hay que tener presente eso, cada uno tiene su fecha en la cual va a ser entrevistado, ¿no? ¿Por qué medio? ¿A qué hora? ¿No? Entonces aquí siempre es necesario organizarse, ¿no? ¿Para qué? Para que todo esté bien y para que salga la entrevista adecuada y poder luego ya definir lo que es el problema, ¿no? Entonces acá ya nosotros tenemos lo que corresponde a esta agenda para entrevistar, ¿no? Entonces es necesario siempre tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos la agenda, ojo que también debemos tener materiales o insumos o debemos tener herramientas para poder entrevistar, ¿no? En este caso nosotros podemos tener cuadernos, celulares, tablets, grabadoras, cámaras fotográficas, ¿no? Y nosotros siempre debemos presentarnos ante ellos, ¿no?
debemos tener ya preguntas preparadas, ¿no? Y ojo que siempre debemos preguntar algo en lo que hemos hecho el desafío. Nosotros no podemos preguntar de una manera que no está enmarcado en lo que hemos hecho. Que no está enmarcado, ¿no? No hay que ser improvisado. Hay que nosotros siempre tener en cuenta de que debemos prepararnos, debemos siempre estar organizados, ¿no? ¿Para qué? Para que salga una buena entrevista y para que haya buenas respuestas, buenos insumos, ¿no? Que eso lo vamos a utilizar en la siguiente fase, ¿no? Muy bien. Acá vamos a poner un ejemplo de la técnica de entrevista, ¿no? Para que se pueda seguir, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de técnica de entrevista, acá está la ficha, ojo, de entrevista, ¿no? Y acá, si podemos ver, acá está la agenda, ¿no? De la primera persona en la cual vamos a entrevistar, ¿no? Acá está la agenda, ¿no? En este caso, nombre y apellido, ¿no? María Arias Galvez, la fecha y la hora, el 21 de octubre de 2021 a las 6 de la tarde. ¿Por qué medio? Por plataforma Meet, edad 36 años, y acá está su email, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo, ¿no? También, o cuál es el propósito de la entrevista, ¿no? Acá también está el propósito, ¿no? De la entrevista, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Y es conocer hasta qué punto la persona se perjudica con el plástico, ¿no? Y luego viene ya lo que es la pregunta de entrada que le he explicado, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de entrada? Ojo, acá está, voy a marcar acá la pregunta de entrada, ¿no? Todo esto es la pregunta de entrada. Dice, ¿te gustaría saber mi propuesta para evitar usar bolsas de plástico? En este caso, sí, ¿no? Sí, desea que la entreviste a esta persona, entonces sí, vamos a entrevistarlo, ¿no? A su supuesto usuario, ¿no? Y luego ya viene lo que son las preguntas abiertas, ¿no? Ojo que hay que tener presente que como mínimo debemos hacer 7 preguntas, ¿no? Entonces acá están las preguntas abiertas, ojo, hay que tener presente siempre eso. Acá están las preguntas abiertas. Y acá están la respuesta, ojo, acá están las respuestas, ¿no? Aquí está la respuesta, entonces, de las preguntas abiertas, ¿no? Entonces acá, este es un ejemplo de lo que corresponde a la técnica de la entrevista en la cual vamos a realizarlo, ¿no? Muy bien, entonces como actividad número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a preparar nuestra agenda para entrevistar. Ahí vamos a colocar a las personas que vamos a entrevistar, vamos a poner la hora, la fecha, el lugar, su edad, su correo, ¿no? Como pregunta número 2. Luego, la pregunta número 3, vamos a aplicar la guía de entrevista, ¿no? Acá vamos a poner nuestras preguntas abiertas, nuestras respuestas, la pregunta de entrada, vamos a poner el nombre de la persona a quien voy a entrevistar, la hora, la fecha, el correo, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la entrevista? Ya, ojo que todo esto gira en torno al desafío que ustedes van a hacer. No hay que tener presente siempre eso, ¿ya? Entonces, es necesario tomar en cuenta las indicaciones, ¿no? Y también vamos a hacer lo que es la autoevaluación, ¿no? Si lo logré, si estoy en proceso, qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes. Entonces, de acuerdo a nuestro autoaprendizaje, vamos a colocar allí, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, muchísimas gracias, bendiciones para todos y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, gracias.